Hola, bienvenidos nuevamente a un capítulo de Un Café con Exposolar. Hoy les prometo un invitado bien especial, bien escaso dentro de todo este proceso de la cadena de valor de la energía solar. Voy a insistir mucho en este programa sobre la cadena de valor, que es algo a lo que nosotros le ponemos mucho cuidado porque insistimos bastante de que no todos tendríamos que dedicarnos precisamente a distribuir equipos, herramientas o hacer instalaciones, sino que la cadena de valor es realmente muy amplia y hay que buscar dónde nos acomodamos sin necesidad de saturar el mercado. Y nuestro invitado de hoy es un claro ejemplo de ello. Y lo presento con mucha alegría porque es una empresa 100% colombiana con un espíritu innovador bastante grande y que supo leer a tiempo la necesidad de su servicio en toda esta cadena de valor que estamos hablando. Me refiero a la empresa Integra Innovación en Limpieza SAS. Integra Innovación brinda soluciones alternativas de limpieza con procesos ecoamigables que contribuyen al cuidado del medio ambiente utilizando tecnología de punta en cada uno de los procesos de limpieza. Mucha de esa tecnología desarrollada o perfeccionada por ellos. La división de energía solar de Integra se especializa en procesos de mantenimiento de paneles solares, contribuyendo al rendimiento de energía y cuidado de las superficies en el tiempo. Y para hablar de Integra, hemos invitado a su gerente general, el señor Marcelo Muñoz Agudelo, administrador de empresas y fundador de la marca. Es así que damos la bienvenida a Marcelo Muñoz. Marcelo, bienvenido a Un Café con Exposolar. Un Café con Exposolar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios. Bueno, Marcelo, bienvenido a Un Café con Exposolar. Don Carlos, muy buenos días, agradeciéndole bastante por esta oportunidad que le ofrece a nuestra empresa. Oh, con mucho gusto, Marcelo. Es más, le cuento, lo decía en la presentación al programa, que me alegra demasiado pues lograr traer unos eslabones de la cadena de valor que muchas veces la gente ni los piensa, ¿cierto? Nosotros insistimos demasiado en que no todos nos podemos dedicar a lo mismo, que hay muchas alternativas en el mundo de las energías renovables y a ustedes los felicito realmente por este emprendimiento que nace grande, pues es un emprendimiento que nace con un tinte perfectamente empresarial, entonces te felicito. Pero bueno, hablando precisamente de empujes, háblanos un poco precisamente de dónde surge esa idea de crear una empresa dedicada a la limpieza y al mantenimiento de los paneles solares. Háblanos un poco de esa historia. Yo casi que siempre inicio el programa con eso porque me parece la parte más folclórica, más bonita, que cada uno de ustedes nos pueda compartir cómo surgió su empresa. Claro, don Carlos, claro que sí. Yo pensaría que nos podríamos remontar básicamente al año 2012-2013, donde pues en Colombia todavía no se hablaba muchísimo de energía solar. Entonces cuando yo hablaba de que quería hacer algo con temas de mantenimiento y limpieza, pues mucha gente se reía y me decía, pero ¿a quién le vas a limpiar módulos solares cuando eso casi que ni existe en Colombia? Pero digamos que todo surgió cuando en algún momento, en algún artículo, y hablaban básicamente sobre temas de las proyecciones que tenía Colombia con relación a las futuras energías renovables. Y fue allí cuando comencé a observar módulos solares y me di cuenta que una de las problemáticas a las que iban a estar enfrentados este tipo de proyectos en un futuro iba a ser el mantenimiento de limpieza y obviamente a toda la polución que iban a recoger a lo largo del tiempo. Entonces, don Carlos, yo pensaría que desde ahí comenzamos a enfocar el proyecto casi desde el 2013 y comenzamos a investigar demasiado, muchísimo, hasta poder lograr casi que en el año 2017
tener como nuestro primer contacto directo con una empresa a la que le agradecemos enormemente la posibilidad, que se llamaba Gaia. Ellos eran contratistas con una empresa que se llama Isagen. Allá sí. Sí, dale, continúa. Ok, y fue allí, don Carlos, donde digamos que yo con Alex, que era el gerente, pues les puse la idea, que nosotros ya veníamos trabajando al tema y que podíamos mejorar las condiciones de limpieza y de mantenimiento que ellos de una u otra forma estaban llevando adelante. Entonces, como que le generamos un valor adicional al mantenimiento y fue pasar de ver a personas como con una manguera y una microfibra limpiando los módulos solares a buscar un equipo que nos permitiera el mejoramiento, el cuidado de la superficie del módulo, y fue allí donde, desde ahí, mejor dicho, surgió la idea y comenzamos a trabajar enormemente frente al tema. Marcelo, pero hay dos cosas importantes que me acabas de decir. Primero, yo te presenté ahora como un administrador de empresa y veo que eres una especie de brujo también y de adivino, porque una persona que en el 2012, 2013 ya tenía la visión de la necesidad de una empresa, cuando en esta época hablar de energía solar era todavía casi ciencia ficción para nosotros, o sea, ningún proyecto tenía ni siquiera la medio idea de cerrar financieramente, era algo realmente escaso, pues muy difícil, ¿cierto? Y vos pensar de una forma tan integral de que eso iba a generar otro tipo de empleo, otro tipo de cosas, me parece bien interesante y te felicito por ese lado. Por otro, me mencionaste una empresa también de nuestros afectos y a alguien muy especial, a Alex de Gaia. Fue quizás uno de nuestros primeros clientes en Exposolar, excelente persona y claro, pioneros en esto. Ahora como empresa, ellos realmente hacen el trabajo renovable de una empresa constructora de ingeniería, muy grande en Colombia. Vamos a ver cómo vuelven como a repuntar en este sector de las energías renovables. Entonces, muchas gracias por esa anécdota, esa historia, y vuelvo y te repito, por ese entusiasmo desde tantos años atrás. Mucho antes que Exposolar estabas pensando ya en limpiar paneles, porque Exposolar nace realmente en el año 2015 como idea, se consolida en 2015-2016, en el 2017 sale la primera feria que nadie creía pues que íbamos a lograr reunir más de 130 empresarios a nivel nacional. Bueno, ya después de que nos cuentas esa parte anecdótica, hablemos un poquito pues entonces del proceso de limpieza, porque es que todo el mundo dice, bueno, limpiar un panel, pues eso debe ser fácil, ¿cierto? ¿En qué consiste realmente ese proceso de limpieza que ustedes utilizan para los paneles solares? Eso realmente tiene unas condiciones muy especiales, porque un panel, así la gente no lo crea, es algo muy frágil y precisamente de su mantenimiento va a depender el rendimiento de ese panel. Claro que sí, don Carlos, por supuesto. Figúrate que, como para hacer un poco como de conjugación a lo que veníamos conversando, una de las problemáticas que había hablado anteriormente es de que pues, los paneles solares permanentemente están sufriendo y sufren por temas de la polución, de ese hollín permanente que se está cayendo sobre la superficie de ese módulo. Entonces, la idea no es solamente limpiar, como decir, bueno, poco a lo que estamos acostumbrados, una microfibra o de pronto una escoba o de pronto fácilmente una manguera con agua y lo limpiamos y listo, que creo yo que por ahora se sigue haciendo. Aquí el punto más interesante de esto es cómo lograr profesionalizar y cuidar el módulo solar para que logre tener esa vida útil que todos esperamos, que creo que está por encima de los 20 años, ¿correcto? Entonces, para responder a su pregunta, don Carlos, pues nosotros trajimos una máquina italiana que era, o que es todavía, para su momento es la máquina que nos facilita el proceso de limpieza, permitiendo obviamente cuidar esa superficie. ¿Y cómo lo hacemos? Hacemos un estudio del agua, trabajamos con un grado de concentración mínimo, o sea, casi que de 1 a 5 en ppm, en partículas por millón, y es así como nosotros podemos tratar el agua para poder llevar adelante ese proceso de limpieza
y obviamente básicamente buscando no rayar esa superficie, que seguramente en la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta limpieza no se va a ver, pero para mí siempre coloco el mismo ejemplo, que sería como un ejemplo claro de una farola y un vehículo, que con el tiempo se va rayando y se va deteriorando por la gran concentración de partículas que el agua normal de llave o de grifo tiene. Entonces lo que hacemos nosotros con nuestro equipo es, inicialmente, como le digo, es hacer un estudio del agua para tratar de purificarla a un punto de rangos de 1 a 5 máximo, y posterior a eso el agua genera un proceso de atracción, y ese tema de atracción lo que involucra es poder captar todas esas partículas y darle la garantía al cliente de que su panel solar no va a sufrir con el proceso de fricción en el momento de hacer la limpieza. Esa es precisamente la importancia de estas entrevistas, y que Exposolar se preocupe porque ustedes se expongan realmente a qué se dedican. Mira, yo creo que para cualquiera diría que lavar un panel era simplemente poner una manguera y quitarle el polvo, quitarle el hollín y ya. Pero mira que nos estás hablando de tratamiento del agua, o sea, no pueden ser realmente aguas ácidas que ataquen el cristal, ni mucho menos herramientas que logren rayar el cristal o el vidrio, pues que es el componente más pesado que tiene realmente el panel. Ahora, nadie se alcanza a imaginar realmente lo que se ensucia un panel. Ahora pues que estamos hablando todo el día del COVID-19, y claro, estamos preocupados. En Colombia ya llegamos a 100.000 muertes, pero nadie sabe realmente todas las muertes que generan la contaminación que hay en el ambiente, precisamente todo ese hollín que respiramos todo el tiempo. Eso genera más muertes que el COVID. Lo que pasa es que no se ha destapado, eso no se visibiliza. Y el ejemplo lo tengo yo acá en la sede Exposolar. Nosotros autogeneramos pues parte de la energía que consumimos, y tenemos en la parte trasera de nuestro local, muy atrás, muy lejos de la calle, tenemos los paneles instalados, o sea, es muy retirado de la calle. Y si viéramos, o sea, uno va todos los días y la cantidad de hollín que eso tiene es una cosa realmente bárbara, pues, o sea, es algo que nadie se alcanza a imaginar. Lo mismo pasa cuando llegas por la noche a la casa, te limpias la nariz con un pañuelo realmente blanco y queda negro. Entonces, esa labor que ustedes están haciendo realmente es importantísima dentro de la cadena de valor. Voy a ver si nuestro máster, cuando esté pintando esta entrevista, logramos mostrar la diferencia de un panel que está sucio a cuando usted lo deja limpio, que es una cosa realmente asustadora. Pero bueno, eso enseguida vamos a profundizar más en ese aspecto. Procuremos ahora más bien es por dar a conocer tu empresa, que también tienen la gran ventaja que en cuanto a competencia no tienen mucha en el país. No es que esté diciendo que qué alegría que no haya competencia, porque para mí, entre más empresas hayan en el sector, mucho mejor. Y cuando esto arranque en forma, créame que ustedes solos no van a poder hacer toda la limpieza que va a requerir los sistemas que hay en el país. O sea que bienvenidas otras empresas. Pero háblanos, ¿en qué zonas del país están operando ustedes ahora? Bueno, Carlos, principalmente en Medellín. Básicamente nosotros seguimos trabajando con las empresas con las que comenzamos. Hemos tenido también proyectos en Barranquilla, en Montería, principalmente. Pensaría yo que es importante como hacer aquí un paréntesis para seguir hablando de lo que encontramos en las zonas costeras, y es el tema del salitre. Es una especie de costra que se va pegando, se va adhiriendo al vidrio del módulo solar, y tú, por más que limpies de una forma tradicional, pues no va a ser muy sencillo retirarlo. Entonces, si sigue esa misma capa, pues seguiremos pensando de que vamos a tener un rendimiento inferior en el módulo solar. Nosotros, uno de los puntos más importantes que tiene Integra es el enfoque del cuidado del medio ambiente. Entonces nosotros no utilizamos ningún químico que atente ni contra el medio ambiente ni tampoco contra la superficie del módulo solar. Entonces le cuento esto es para mostrarle que nosotros desde la experiencia hemos encontrado la posibilidad, o más bien la forma de poder retirar el salitre
sin la utilización de ningún proceso químico que atente esos dos factores. Entonces, para responderle, vuelvo, reitero a la pregunta que me acabas de hacer, don Carlos, pues nosotros sí hemos estado desde Barranquilla, Montería, Medellín, hemos tenido muchos acercamientos también para Bogotá, entonces pues ahí vamos, don Carlos, en ese proceso que es bien interesante para nuestra empresa. Bueno, sí, pues son las zonas donde realmente más se han instalado, pero me imagino que los he de ver inclusive a nivel internacional, los he de ver en estos países vecinos llevando Integra esa empresa colombiana. Qué bueno, Carlos, me gustaría bastante, esa sería como la idea. Claro que sí. Bueno, y me parece interesante que mencioné zonas tan diversas, sobre todo mezclar la costa con la parte del interior, porque existe una diferencia muy grande en el tipo de suciedad que adquieren los paneles solares, o hablemos aquí de módulos. Hay veces yo me enfrasco en un lenguaje creyendo que estamos solamente para Colombia y este programa se ve en toda América Latina. Nosotros le decimos paneles solares pues cuando realmente son los módulos. Entonces, me imagino que en La Guajira, donde inclusive se viene proyectando tanto sistema, no me alcanzo a imaginar qué será todo ese hollín del carbón que está volátil ahí en el medio. La diferencia, tú ya planteabas también el salitre, que es algo muy diferente. Para esto han desarrollado entonces diferentes productos. Sé que son muy ecológicos, eso sí, lo leí bastante antes de entrevistarlos a ustedes, que son muy responsables con el medio ambiente, pero existe una diferencia de producto entre el panel que está limpiando en la costa y el que está limpiando en Medellín. Sí, señor, correcto. Digamos que los componentes son muy diferentes. Por lo menos, por ejemplo, por una ciudad como Medellín, pues si solamente implica polución, el polen, la polinización, que muchas veces son como los punticos amarillos que uno encuentra sobre los módulos solares, eso es algo que hace, digamos, como parte normal del tema de polinización, pero que obviamente siempre van a estar encima de los módulos. Es muy diferente limpiar al salitre, pues que el salitre ya implica, como le decía anteriormente, una especie de costra que se adhiere muy fuerte al módulo solar. Entonces allí sí implica un proceso de retirarlo con un producto especial. En Medellín, por la posibilidad, obviamente el agua que le acabo de comentar y lo que hace nuestro equipo, pues nos permite no utilizar productos, sino que simplemente la misma agua lo que genera es atracción a este tipo de hollín, a este tipo de polen y todas las suciedades normales características del ambiente, y lo puede retirar y lo puede dejar en un óptimo estado sin la utilización de lo que utilizaríamos, por ejemplo, o para retirar el salitre, o en algunos casos que hemos encontrado hasta la brea, o lo que utilizan muchas veces para la impermeabilización de terrazas, que obviamente también los paneles sufren bastante cuando están en las terrazas, en las cubiertas, porque cuando hacen trabajos de obra civil, pues ellos sufren bastante, y hemos encontrado unos casos increíbles donde se exponen a la brea, como le decía ahorita, donde se exponen al cemento, donde se exponen a esos pegantes. Hemos visto hasta que gente se para sobre los módulos solares y digamos que hemos visto las huellas de las botas, y obviamente como sin ningún recelo se montan sobre los módulos y dejan las huellas con la misma brea en esos sistemas. Entonces uno dice, por Dios, ¿qué está sucediendo? Pero lo que nos compete a nosotros es que sí, hemos logrado llevar adelante esos desafíos, que para mí sería un desafío de no dañar el módulo solar en retirar ese tipo de problemas pues, que se encuentran. Bueno, me acordaste que en una entrevista pasada que teníamos uno de los fabricantes de módulos, creo que era Jingli, hablábamos precisamente cómo muchas veces los que realizan la instalación se toman la foto final cuando terminan sobre los paneles. Aquí no estamos hablando solamente de un problema de limpieza, sino de unos daños sustanciales que son microfisuras que después se van a tirar en todo el sistema. Pero venga,
para que la gente nos vaya entendiendo mucho el lenguaje, si pudiéramos hacer un listado de esas partículas contaminantes que se adhieren a los paneles, podríamos mencionar algunos. Pues ya me has dicho, por ejemplo, salitre, pero ¿qué entenderíamos por salitre? Porque la brea, el cemento, eso sí ya realmente es muy escaso y es un daño realmente el que se está haciendo al panel. Pero en contaminantes, ¿hay un inventario de partículas que ustedes atacan o simplemente lo llamaríamos suciedad? Digamos que podríamos estar hablando de unas características especiales. Comencemos por el mismo polvo, ¿cierto? El mismo polvo que se encuentra en el aire, obviamente, pues eso sería uno de los factores contaminantes. Ese mismo yin que hablamos y que mencionabas ahora, que son como los punticos negros que salen pues del carbono y de todo ese contaminante pues vehicular, y que estas ciudades grandes como Medellín pues tienen. También por lo menos hasta el mismo excremento de las mismas aves en su migración y en el paso constante pues por un módulo solar, pues al momento de caer, eso genera daños increíbles, porque si se dejan por mucho tiempo, pues esos factores que pueden tener ese mismo excremento, pues puede estar casi que manchando el vidrio del panel solar. Hablaba también ahorita de los punticos de polen amarillos que van cayendo sobre los módulos solares, y eso se va volviendo, se van como endureciendo, pues porque el mismo sol, la misma agua, el ambiente, las temperaturas, todo eso se va volviendo como solidificando sobre la superficie, y a medida que entre más tiempo lo dejes, pues se va volviendo más difícil retirarlos. Entonces ya después la retirada es como un tema de tiempo, de cuidado, porque tú no puedes llegar ni a raspar ni a quitar como con algo normal, sino que tiene que ser un proceso de un paso a paso, pues para irlo retirando. Pero así podría enumerarte perfectamente como las cosas que más podemos encontrar y obviamente el mismo salitre, pues que es la composición de sales, de sal marina y etcétera. Pero serían pues como los puntos más claves que uno va encontrando en la superficie de los módulos. Venga, Marcelo, se me había olvidado algo, hombre, y es que este programa nosotros lo hacemos siempre en un homenaje al café, por eso lo llamamos un café con Expo Solar. Es como lo que hemos querido retomar, es como ese gran bienestar económico que nos ha generado el café como el producto estrella de Colombia, pero que ahora empieza a jugar un papel importante también las energías renovables en toda la transición energética y ese rol de desarrollo que va a traer esa transición. Entonces, comparamos el café en cuanto a bienestar social económico con la energía solar. Entonces, se nos olvidó brindar. Brindemos, hombre, Marcelo, por este programa. Claro que sí. Bueno, Marcelo, tengo entendido que tu empresa cuenta con 3 líneas de servicios. De una, pues ya hemos hablado lo suficiente, pues que es el mantenimiento de paneles solares, o sea que ya no hablemos más de eso. Pero háblanos un poco sobre el monitoreo, el servicio de monitoreo que ustedes tienen para sistemas. Claro que sí, pues digamos que dentro de las perspectivas que tenemos como empresa, es que el monitoreo puede ir de la mano con el tema de limpieza. ¿Y por qué razón? Porque el mismo rendimiento del módulo solar nos puede ir mostrando qué bajones va teniendo. Entonces, en ese mismo orden de ideas, pues ese monitoreo es el que nos va a decir en qué momento está bien hacer la limpieza del módulo solar. Pues por lo general uno siempre puede calcular unos bajones de rendimiento al orden de un 5, de un 10, hasta de pronto hasta de un 15%, pero por eso sería pues como en casos muy, muy complejos. Pero si nos movemos en un rango de un 10%, de un 7%, de un 8%, pues obviamente esos indicadores nos van mostrando que es el momento de actuar para hacer la limpieza del módulo, pues porque es muy diferente cuando tú pierdes un 5, un 10% en 6 paneles, pero cuando ya estamos hablando por encima de 200, 300 módulos solares, obviamente el bajón se va a notar. Entonces es allí donde nosotros hacemos ese tipo de monitoreo para darnos cuenta, y lo digo el monitoreo es porque casi que estamos listos, casi que en unos meses más adelante, de hacer un sistema autónomo de limpieza para ese tipo de proyectos.
Ve, pero qué interesante, de ahí pues el por qué hacer las preguntas. O sea, me imaginaba que era una línea distinta cuando hablaban de monitoreo, la que estaban ofreciendo. Me parecía hasta, yo decía, venga, si ya los sistemas vienen con cierto monitoreo. Aquí lo que estamos hablando es no hacer una programación periódica de limpieza, o sea, por decir algo cada 6 meses, sino que sea el monitoreo del rendimiento el que está diciendo hay que hacerlo, porque puede adelantarse mucho o puede retrasarse también el proceso. Bien interesante un complemento. Qué pena, don Carlos. Todo, digamos que va direccionado hacia la línea de la limpieza y del mantenimiento en limpieza. Entonces, pues el objetivo siempre es colocar pues como unos sensores que nos permitan darnos cuenta del momento justo y exacto de realizar la limpieza de los módulos solares. Bueno, y tienen una tercera área que ustedes la denominan asesoría para el cuidado y eficiencia de la energía solar. ¿Qué diferencia hay de esa con el monitoreo? Correcto, sí señor. Pues digamos que nosotros a lo largo ya de la experiencia que hemos tenido en el proceso de limpieza de los módulos solares nos hemos encontrado claramente que uno se pregunta, bueno, ¿por qué estos módulos solares están, digamos, por ejemplo, justo en la salida de un filtro de aire acondicionado? Porque es ahí donde nos damos cuenta cómo salen las partículas y se van depositando en el módulo solar. Entonces uno se pregunta por qué tienen que estar allí y no en otro lugar. Entonces, pues de ahí nos surge la idea, o por qué no se pueda un poco más el tema de un árbol que está por encima del módulo solar. Son cosas que uno se pregunta constantemente. Entonces, volviendo como a retomar el tema de la limpieza, lo que nosotros buscamos es ser como unos aliados estratégicos a la hora de colocar, cuando van a colocar este tipo de módulos, prestarles la asesoría de cómo podrían ir mejor en un lugar en el que pueden estar puestos en estos momentos. Entonces, digamos que ese es como uno de los ítems o de los puntos que nosotros también buscamos, y es ese tipo de asesorías que se fundamenten y que se respalden obviamente en alejarlos un poco de los agentes contaminantes a los que pueden estar expuestos. Claro. Venga, Marcelo, y es que de verdad te encuentras paneles en esas condiciones, debajo de sombras de árboles, al lado de un aire acondicionado. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso particular y son unos módulos solares que estaban precisamente en toda la salida, en el boquete del aire acondicionado de un centro comercial gigante, y uno veía cómo llegaba toda esa contaminación amarilla que le caía al módulo solar. Y entonces uno se preguntaba por qué tenían que estar precisamente en esa salida. Y bueno, pues ahí salen como las ideas de por qué no ayudar un poco, decir, venga, seguramente uno en todo ese fenómeno como que no cae en cuenta, y uno pues digamos que se especializa en este tipo de mantenimientos de limpieza, pues uno obviamente sí debe caer en cuenta sobre eso. Entonces, ¿por qué no ser unos aliados estratégicos a la hora de pensar en ese tipo de proyectos? Bien interesante, o sea, vuelvo y te digo, de ahí la importancia de estas entrevistas. No le cabría a uno en la cabeza que eso estuviera pasando en el país, pues realmente, pero mira, entonces, como dice el dicho, pues vale más un metido a tiempo, alguien que llegue a decirles hay que tomar este correctivo pues para que el sistema realmente sea eficiente. Venga, esta pregunta que sigue realmente es, diría yo, es difícil de contestar porque me imagino que no hay un estándar, pero en las experiencias que has vivido, para que la gente logre entender cuál es la importancia de una verdadera limpieza y mantenimiento de los sistemas, ¿tú podrías decir a cuánto pueden ascender las pérdidas en rendimiento de un sistema o de un panel de acuerdo a sus grados de contaminación? Pues don Carlos, yo pensaría que es un poco difícil precisarlo con una, pues decir, a una cantidad determinada. Yo pensaría más bien que es dependiendo del grado de concentración de suciedad en la que el módulo solar está expuesto. Es decir, yo no podría pensar de que un salitre de 2 años, por ejemplo, puede estar generando una escala de pérdida de generación energética aproximadamente de un 9%, y así sucesivamente. Por ejemplo, los excrementos de pájaro, cuando están como muy focalizados pues digamos en la celda sobre el vidrio,
pues eso podría fácilmente llevar un orden de un 8%. Eso ya lo puedes ir calculando dependiendo de las dimensiones que pueda tener, pues ya sea la granja solar, ya sea pues, los módulos que puedas tener en el lugar. Pero yo pensaría que te puedes mover, si da respuesta a tu pregunta, que podrían estar en unos rangos hasta de un 15% de bajo rendimiento energético. Muy alto. Puedes ir calculando por módulo, ¿no? Sí, eso era más o menos lo que quería que me hablara, porque sé que cada proyecto va a ser pues, particular, ¿cierto? En cuanto a la cantidad de elementos que tenga encima, qué tan sucios o qué tan permanente es, pero sí hablar de un rango, de acuerdo a la experiencia, que entonces según lo que nos dice podría estar entre el 7 y el 15%, dependiendo de lo crítico que sea esa contaminación. Pero sí, es un rango de toma muy alto, pues perder un 15% es algo realmente loco. Bueno, hablando más y profundizando más en tu empresa, háblanos quiénes son tus clientes, ¿cierto? Y en qué proyectos realmente significativos del país han trabajado ustedes. Y aquí habla tranquilo de las empresas, no hay problema de marcas, háblame tranquilo de quiénes son tus clientes. Pues don Carlos, yo pensaría que también podría contarle esto a modo de anécdota y de experiencia, pues porque ha sido algo muy bonito. Yo pensaría que debo arrancar primero con contarte que somos una empresa pequeña, hemos venido pues creciendo a lo largo pues en experiencia y de pronto de cierto reconocimiento en algún sector en específico. Para no irme muy allá, puedo responderle que nosotros comenzamos con Isagen. Ese ha sido uno de nuestros clientes bandera pues por los años que llevamos con ellos. Yo pensaría que uno de nuestros vínculos centrales con lo que hablamos ahorita siempre fue Gaia. Nosotros trabajamos con Gaia en proyectos desde Socia, aquí en Medellín obviamente, con una cantidad de paneles determinados. Ese proyecto de Socia lo elaboró Celsia en su momento. Y pues con ellos nos hemos venido también llevando otros proyectos como son la Nacional de Chocolates, hemos estado en la Nacional de Chocolates, hemos estado también en Nuestro Montería, como le dije hace poco, estuvimos en Petromac en Barranquilla y estuvimos directamente ya dándonos cuenta la problemática del salitre que se daba en las costas y fue pues para nosotros muy interesante y algo muy bonito lograr que por medio de nuestros procesos pudiéramos sacar ese salitre sin dañar el módulo solar. Entonces, yo pensaría, don Carlos, que proyectos residenciales en Llano Grande y básicamente, pues yo vuelvo y reitero, el tema de Isagen para nosotros ha sido una etapa muy interesante para nuestra empresa. Bueno, son una empresa, como tú lo dices, pequeña, pero con unos clientes realmente muy poderosos, pues, o sea, estamos hablando de empresas muy representativas. Bueno, ahora, ¿en cuánto tiempo puede durar en promedio la limpieza de un sistema? Obviamente pasa lo mismo la pregunta de ahora, eso va a depender qué tan grande es el proyecto, ¿cierto? Pero tomándolo en promedio por panel, ¿cierto? Y un panel que tenga una suciedad más o menos relativa, normal, ¿cierto? Pues que no sea eso que tú me estás hablando, donde ya se petrificó el polen o el estiércol de las aves, sino una polución normal. ¿Cuánto puede ser el tiempo de duración de la limpieza por panel? Listo, don Carlos, nosotros hemos calculado aproximadamente 3 minutos por módulo solar en condiciones muy extremas, ¿correcto? Básicamente sería pues por colaborador, 3 minutos por módulo solar. Digamos que nuestra máquina nos puede dar la posibilidad de llevarlo a otra escala y sería obviamente colocar otro colaborador, o sea que la misma máquina nos podría permitir hacer el empalme de dos módulos por cada 3 minutos, o sea que eso nos daría una escala interesante. Pero pues obviamente te puedes ir dando cuenta si ya lo llevamos a una escala superior, que nosotros también tenemos una limitación en tiempo y en capacidad instalada. En estos momentos nosotros podríamos estarle contando, don Carlos, y ojalá que en algún momento nos puedas ayudar también con un poco de este tipo de publicidad, y es que
pues estamos ya desarrollando un tema que nos va a permitir dar unos pasos agigantados para ir, mejor dicho, ya alzando un poco la mano y de estar diciendo que estamos casi preparados para granjas solares. Qué bien, qué bien. Háblanos un poco, que no hemos mencionado eso, qué tecnología realmente están utilizando. O sea, en Intersolar de diario me he encontrado, diario me he soñado ver acá en Colombia esas famosas oruguitas que uno monta en el sistema y ellas caminan y van haciendo la limpieza. ¿Son realmente eficientes esas orugas? ¿O tienen, también he visto pues que son con unas barras gigantescas, muy manual la cosa? ¿Ustedes qué tecnología realmente están utilizando? Listo, don Carlos. Pues digamos que la que hemos manejado hasta en la actualidad es la que hemos venido hablando, pues es el tema del manejo del agua y un tema de ionización, etcétera, por medio de un cepillo especial, fibras de carbono, etcétera. Ahora, digamos que nuestro objetivo, y que me da de cierta forma mucho orgullo hablarlo, y es que pues nosotros desde nuestra empresa tan pequeña estamos diseñando un sistema robótico que nos va a permitir ya no pasar a una escala de 160 módulos solares día, sino que vamos a poder pasar casi a 700, de 560, a un rango de 500 a 700 módulos solares por hora. Y ese diseño lo venimos realizando dentro de nuestra empresa, que pues como le reitero, para lo pequeño que somos, pues eso a nosotros nos va a generar a nosotros toda la alegría del mundo poderlo llevar adelante. Entonces pensar en que ya vamos a robotizar un proceso de limpieza de módulos solares para tratar de ser un poco más eficientes y generarle digamos que la posibilidad a las granjas solares, que ya estamos hablando de 10.000, 30.000, hasta 200.000 módulos solares, que ya hay granjas acá en Colombia para esto, pues pensaría que eso va a ser un tema muy interesante para Integra. Pero me estás hablando que lo están desarrollando ustedes todo, o sea, Sí, desarrollo tecnológico in-house. Sí, señor. Claro que sí. Nosotros pensamos en algún momento en comprarlos, pero por temas de servicio, de postventa, etcétera, pensaría que no era como muy fácil manejarlo desde acá. Entonces nos creó la inquietud de decir por qué no lo desarrollamos. Entonces venimos trabajando con unos ingenieros que nos están ayudando bastante con este tipo de idea, pues para poder llevar adelante este proyecto. Entonces vuelvo y le reitero, don Carlos, si logramos llevar adelante y si lo logramos terminar para este año, que es el objetivo, pues pensaría yo que sería un tema muy interesante de que una empresa en Medellín logre llevar adelante un proyecto como estos para darle solución a una problemática constante de limpieza de granjas solares en el país. Marcelo, me acabas de decir algo, desafortunadamente ya cuando se nos estaba acabando el tiempo, pero hubiera empezado la entrevista por este lado, porque el sueño y que lo está cumpliendo Exposolar es cómo impulsar todo ese desarrollo tecnológico propio y cómo crear una comunidad económica para la región latinoamericana y caribeña, donde todos los desarrollos nuestros se puedan comercializar en cada uno de esos países. Y te cuento, empezamos esa tarea y eso pues nos tiene muy orgullosos porque hemos conseguido pues algunos aportes, algunos auxilios para internacionalizar una investigación que socializamos hace pocos días aquí en Colombia sobre cuáles son las barreras que tiene la generación distribuida en nuestro país. Pero el objetivo de encontrar esas barreras es identificarlas y obviamente poder dinamizar todo el sector. Y una de las formas que encontramos de dinamizar el sector es poder lograr de que todos esos desarrollos que ustedes hacen pues no se queden localizados, sino que generen grandes empresas multinacionales, ¿cierto? Que generen empleo en diferentes países, que generen riquezas, ¿cierto? Realmente, entonces, acuérdame porque hay que meter este desarrollo así no se haya terminado entre las cosas que vamos a ofrecer entre los países. Ya tenemos un gran inventario de lo que vamos a ofrecer en la feria como novedades creadas en nuestra región para la región. Y así si tú logras desarrollar esta tecnología, pues que tengas un representante en Chile, otro en Guatemala, otro en Panamá, en Costa Rica, en Argentina, en Brasil, etcétera, pues, o sea, que hagamos lo mismo lo que hacen los europeos, empujarnos entre nosotros mismos. O sea que te felicito, desafortunadamente, pues descubrimos esta pregunta, pues
prácticamente pues al final, ¿cierto? No podemos profundizar en otro programa, don Carlos. Sí, no, y cuando lo tengan con toda seguridad le haremos un programa exclusivo, de pronto más de carácter científico que de entrevista, donde logremos y adelante con ello y los felicito pues y en lo que nosotros les podamos aportar con mucho gusto. Pero bueno, Marcelo, tú me narrabas ahora que tú a Exposolar como un emprendimiento pues habías asistido con mucho éxito como visitante empresarial, ¿cierto? Explorando el mercado, viendo quiénes iban. Ahora ya sabes que es una feria realmente muy posicionada, que realmente somos el hub de los negocios para América Latina y el Caribe, ¿cierto? Entonces me imagino que vas a estar como expositor pues ya en octubre, y qué son las novedades que usted llevaría a mostrar, además pues de lo que me acabas de anunciar, que si lo llevas, te prometo que tendríamos un espacio muy especial para mostrar eso, o sea, ponernos las pilas pues a terminar ese desarrollo, y si no lo terminamos, te prometo acá que lo mostramos en la etapa que lleve, para que precisamente empresas muy grandes que están metidas en esto, AES Colombia, el Grupo Enel, empresas públicas de Medellín que pues es paisa y con toda seguridad te va a respaldar, en fin, muchísimas empresas en Cali, la energética de Santander, que ya está vinculada también a la feria, puedan quizás de pronto aportar a ese desarrollo. Entonces, háblanos, ¿qué otras novedades llevarías tú a la feria? Bueno, Carlos, no, yo llevaría a la feria principalmente la innovación que le acabo de contar. Pues para mí yo pienso que es una de las soluciones que van a jugar un papel determinante a la hora de generar rendimiento energético en las granjas solares. Una de las novedades yo pensaría también que podríamos llevar a la feria sería el tema autónomo de limpieza, que lo podríamos estar básicamente utilizando en pequeños proyectos, donde básicamente los sensores nos podrían permitir perfectamente darnos cuenta cuando ellos se pueden activar para el sistema de limpieza autónomo. Entonces, don Carlos, son una cantidad de cositas interesantes que todas van en línea directa a favor del proceso de limpieza de los módulos solares. Y no sé, don Carlos, si usted me permite, pues bueno, decir que pues nosotros estamos con la mejor disposición para que muchas de estas empresas que nos están viendo ahora pues comiencen a conocer esta empresa, este emprendimiento que está en la ciudad de Medellín, y que estamos obviamente con todo el deseo de poder crecer y de poder obviamente dar a conocer todo lo que ya hemos logrado cultivar a lo largo de muchos años. Entonces, pues aquí, don Carlos, lo que tenemos es deseos y ganas de seguir sacando empresa adelante. No, dale tranquilo, que en este video van a salir todos los créditos para que ustedes los contacten. De eso se trata, ayudar a que ustedes crezcan y a que esta transición sea lo más rápido posible. Bueno, ir a la feria pues para mí es vital, no solamente para la gente del sector, sino para todos los sectores de la economía del país, el sector industrial, el comercial, el hotelero, el académico, que vemos todos los días colegios, universidades implementando sistemas de energía solar, los centros comerciales, obviamente los hogares y las fincas que tengan esa capacidad financiera para poder implementar un sistema solar. Y tú me planteabas inclusive al inicio de la entrevista, antes de empezar, cómo te habías disfrutado la feria. Entonces, cuando ibas precisamente como visitante. Entonces, hagamos una invitación desde Integra al público general para que asista a la feria. Una invitación por parte tuya. ¿Qué se van a encontrar? Claro que sí, si hablamos, digamos, desde nuestra anécdota que tuvimos en el año 2000, aunque nosotros venimos participando como visitantes desde el año 2017, pero particularmente si hablamos desde la experiencia del año 2019, que fue tan interesante para nuestra empresa, yo podría decir de que la invitación está abierta para todos, pues tanto para los que soñamos con empresa, pues porque sobre todo con el tema de energía solar, como para las personas que también están en esa búsqueda de tener autonomía energética. Entonces, esta feria nos invita claramente
a un mundo de posibilidades para todos los que participamos en ella. Y pues bueno, nosotros como pequeña empresa, pues lo único que hemos encontrado en esta feria han sido grandes posibilidades de que nos conozcan y de retroalimentarnos de cómo está el mercado actual de energía solar. Entonces pues la invitación es abierta para todos. Muy complacidos con los resultados que hemos tenido en esas ferias anteriores. Bueno, este es Marcelo Muñoz, administrador de empresa, gerente, fundador de esta empresa Integra, que nos acaba de narrar una experiencia de vida tan bella, pues, como persona, como empresa. Entonces no me queda más que decirte, Marcelo, mil y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Espero que la entrevista sirva para que te conozcan mucho, para que puedas crecer aún más y sobre todo con una envidia esa buena y con unas ganas de apoyarte en ese espíritu investigativo, ¿cierto?, de desarrollo, y es de esa manera como hacemos realmente país, Marcelo. Entonces, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros, y a ustedes obviamente también mil gracias por estar viendo esta entrevista cada semana. Les quiero anticipar algo, estamos pensando seriamente en cambiar el día de lanzamiento de la entrevista para más a mediados de semana. Entonces de pronto les hacemos ese anuncio. Bueno, mil gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los espero en el próximo programa. Hasta luego, gracias. Un café con Expo Solar, el programa de entrevista con los personajes que imprimen una nueva energía a los sectores industrial, comercial y de servicios.